Hola, yo soy la Morsa y nosotros somos los hijos de Keyles. Hoy estamos otra vez y como compramos un micrófono corbatero me puse corbata. Cuando era chico había una banda que cantaba: no debes cambiar tu origen ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negar de dónde vienes. Lo importante es a dónde vas. Y hoy te vamos a hablar un poco de eso. Los hijos de Keyles. Si bien no todos ocultan su origen, seguramente habrás escuchado relatos e historias personales que a veces con orgullo, otras con jactancia y algunas con humildad, cuentan cómo, viniendo de familias de recursos limitados, a través del esfuerzo, pudieron abrirse camino en la vida y alcanzar posiciones socioeconómicas no imaginadas por su ascendencia. Incluso capaz que sus padres o abuelos no imaginaban ni pretendían tanto, ¿no? Pero ponele, la movilidad social ascendente trasciende las generaciones, lo que es absolutamente deseable. Aunque generalmente en esta historia solo se ve el principio, el final y el esfuerzo de aquel que llegó a trascender. Pero poco se tiene en cuenta el contexto, las condiciones necesarias y sobre todo cómo se generaron los contextos y las condiciones necesarias, o cómo se generaron los contextos y condiciones adversas. Las personas de mi edad, o más grandes, protagonistas de estos relatos, en su gran mayoría son emergentes de grupos familiares bastante típicos de la época. Hablamos de finales de los 40 hasta mediados de los 60. Hijos de un padre empleado o pequeño comerciante que aportaba el mayor ingreso fijo al hogar y una madre que hacía maravillas con ese presupuesto, que se desvivía para atender la casa y los hijos y que muchas veces hacía trabajos extra para ayudar a aumentar los recursos de la familia, que vivían generalmente en casa propia o alquilada. Escuela primaria pública, donde compartía banco con el hijo del médico, del mecánico y del trabajador precarizado, que eran muchos menos que hoy y ganaban mucho mejor. En algunos casos, los que se podían dar el lujo vacacionaban todos los veranos. Otros lo hacían salteadamente en la costa o en la sierra, o en algún hotel sindical, o alquilaban una casita o un departamento. Pero otros, muchísimos, se quedaban en el barrio jugando con la pulpo número 4 o con las muñecas, esperando que los amigos vuelvan y les cuenten las maravillas de barrenar olas con la panza o cómo se veían de altas las cumbres de la Punilla o los gigantes. A eso de los 12 o 13 años se abrían 4 posibilidades: industrial, comercial, bachillerato o aprender algún oficio y salir a laburar. Y algunos años más tarde, a la universidad. En el caso de los varones, casi siempre cortado por la colimba. A partir de la primera mitad de los 60, los nacidos en hogares no acomodados ya empezaron a criarse en el seno de familias donde la mamá casi siempre también tenía que salir obligadamente a trabajar afuera, además de seguir haciéndose cargo de la casa. A partir de 1976, la estabilidad laboral y las condiciones de los pequeños y medianos comerciantes o empresarios empezaron a retroceder y muchos jefes de hogar dejaron de serlo. Y aparecieron las jefas de hogar. Además, lentamente se empezaron a conformar las llamadas familias ensambladas, es decir, los núcleos familiares ya no respondían a los mandatos tradicionales. Si bien esto último no tiene mayor importancia, es solamente para contextualizar los cambios de la sociedad. Se puede decir que después de 1983, la situación social comenzó a acercarse a límites cercanos al estallido. En diferentes ocasiones hubo crisis políticas, crisis económicas, crisis financieras, todo alimentando a la crisis social. Así fue que desde mediados de los 60 y hasta principios de los 2000, 2003 para ser preciso, la realidad de aquellas familias con mayor grado de vulnerabilidad se fue degradando y las posibilidades de ascenso social complejizando. No podemos olvidarnos que una porción demasiado grande de la sociedad que antes tenía la posibilidad de progresar y ascender en la escala social, a instancias de las políticas de Estado llevadas adelante y otras que dejaron de ejecutarse, fueron dejadas absolutamente
fuera del sistema, sin posibilidades de nada. Con distintos matices, los hijos de hogares de bajos y medianos recursos que pudieron, transcurrieron su inserción en la sociedad como adultos de forma similar, ya sea en los años 50 o en los 90, teniendo en cuenta los diferentes cambios de paradigma y la multiplicidad de actores que fueron apareciendo con los años. Antes de seguir, aclaramos, nadie está poniendo en tela de juicio la enorme porción de esfuerzo y voluntades aportadas tanto por los más viejos que yo, los viejos como yo, ni por los más jóvenes, que están luchando por abrirse camino en este asunto de posicionarse en la escala social. Pero, como decíamos al principio, se puede contar la evolución del individuo, aunque poco se tiene en cuenta el contexto, las condiciones necesarias y, sobre todo, cómo se generaron el contexto y las condiciones necesarias. O cómo se generaron contextos y condiciones adversas para limitar el ascenso social. El factor determinante, el hilo conductor, el elemento que une a los que nacimos antes de mediados de los 60 y a los que nacieron después en la carrera por desarrollarnos como personas y como sociedad es la constante presencia y la calidad de intervención del Estado Nacional. Sí, en determinados temas siempre, en otros alternativamente, en algunos muchos y en los demás un poco menos, pero siempre estuvo y está. Aunque te empeñes en negarlo, el Estado estuvo y está, y aunque sobrepongas todo, por sobre todo tu esfuerzo y tus capacidades en la explicación de cómo alcanzaste tus logros, sin él no hubieras llegado a donde estás ahora. ¿Te preguntás cómo? ¿Hace falta realmente que te lo expliquemos? Bueno, vamos a tratar. Remontémonos a esa parte que contábamos sobre aquellos hijos de finales de los 40, de un padre empleado o pequeño comerciante que aportaba el mayor ingreso fijo del hogar, que vivían generalmente en una casa propia o alquilada. Y aunque no lo notes, en esa breve semblanza, por así decirlo, se encuentra la inmensa impronta del Estado presente. ¿No la ves? Bien. El padre empleado, que casi siempre aportaba el mayor ingreso fijo al hogar, tenía un trabajo bien remunerado porque desde hacía no mucho tiempo el Estado había consagrado derechos que el trabajador no tenía. Y que muchos de esos puestos de trabajo se habían creado a partir de, por ejemplo, la decisión del Estado de sustituir importaciones. Y no eran pocos los que vivían en casa propia, porque ese Estado había generado líneas de crédito para la vivienda a través del Banco Hipotecario Nacional. Y los que alquilaban estaban amparados por una ley de alquileres y también fue promulgada por el Estado y que pagaban tarifas de agua y luz y gas subsidiadas por el Estado. Y los pequeños y medianos comercios gozaban de los beneficios de la demanda agregada. Fíjate cómo en una oración de unas 20 palabras, el Estado aparece por lo menos 5 veces. A ver, si no te diste cuenta, esas 5 veces que apareció el Estado fueron intervenciones del peronismo. O sea, no hace falta aclarar que esa escuela primaria pública era del Estado. Y no me vengas con que vos o tus hijos estudiaron en la escuela privada porque el 60% de la guita la aporta el Estado. A menos que hayan ido al Galileo Galilei o al German Moss, que deben ser de los pocos que no reciben subsidios del Estado. Y la universidad, otro tanto. Aunque eso sí, hiciste estudiar a tus hijos en colegios privados, pero si querés que sean profesionales reconocidos en cualquier lado, los mandás a la universidad pública. Y como para que sigas anotando, no fue otro que Perón, en noviembre de 1949, quien suprimió el cobro de aranceles en las universidades. Las vacaciones pagas existen desde 1945. A instancias de un secretario de Trabajo que se llamaba Juan Domingo Perón. No sé si lo recordás. Son las mismas vacaciones pagas que se siguen gozando ahora. Lo mismo que el aguinaldo, no te olvides. Y el turismo social también fue un logro de aquella época, aunque por aquellos días, a pesar de que los trabajadores no debían cumplir con ningún requisito para acceder a estos beneficios, al principio muchos de ellos no hacían uso del turismo social porque no tenían la experiencia de vida que les indicaba la forma de usar las vacaciones pagas. Por esta razón, la implementación de los programas de turismo social no resultó fácil.
La propuesta tuvo que ser apuntalada con una fuerte publicidad, pues los trabajadores en general consideraban los viajes de vacaciones como una cosa lejana, irreal, propia de gente adinerada y de una clase social a la que ellos no pertenecían. Las actividades planificadas, te cuento así, como para que sepas, las actividades planificadas para la temporada 1948-1949 no tuvieron éxito. No fue lo que esperaba el gobierno y el gobierno se vio obligado a promocionar intensamente los programas con especial énfasis en la desmistificación de la vida de los hoteles y en la playa. Usted se paga el pasaje y el gobierno el hospedaje. Era la consigna central de la publicidad. Y un verdadero aluvión respondió a la invitación de la temporada 1949-1950. ¿Entendés cómo hoy está naturalizado el concepto de vacaciones fuera de casa? Pero hubo que trabajar para que la gente lo asimile, porque no lo tenían incorporado como algo de su clase. Cuando te decíamos cómo se crearon los contextos y las condiciones necesarias para favorecer el camino del ascenso social, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a estas cosas que te acabamos de mencionar. Dando un salto en el tiempo y dejando de contar pasos intermedios para explicarte brevemente cómo se generaron los contextos y las condiciones adversas, te vamos a mencionar algunas políticas de Estado en tal sentido. Las políticas de desindustrialización y endeudamiento iniciadas por la dictadura cívico-militar en marzo de 1976. Los condicionamientos económicos que sufrió el gobierno de Alfonsín pudieron más que sus intenciones y las dos nefastas gestiones de la horda neoliberal comandada por el turco I de Nillaco, cuyas políticas tenían como principal objetivo, y casi alcanzado, hacer desaparecer al Estado de todos los ámbitos, a excepción de algunas ayudas insuficientes para aquellos que no alcanzaban a conseguir alimentarse, políticas continuadas por un auténtico pelotudo como De la Calle, no hicieron más que terminar de instaurar una realidad de caos social, económico y político sin precedentes en el país. Me acuerdo y se me hace un nudo en la garganta. Todos los índices se dispararon, un país en llama, con muertos en las calles, en default, con los organismos internacionales que nos golpeaban la puerta todos los días. La única producción que aumentaba era la de desposeídos y decenas de cosas más que se disimulaban a la sombra de las grandes y evidentes calamidades que solo se explican por la retirada del Estado, por la imposición de los sueños de los neoliberales, del absoluto imperio de la mano invisible del mercado, que hoy te quieren volver a imponer. Ahora, volviendo al tema y para ir terminando, ¿vas a seguir sosteniendo tu egocéntrica posición de que todo lo que tenés solo se debe a tu esfuerzo? ¿No ves que si no fuera porque el Estado y algunos políticos generan políticas de Estado que crean las condiciones para que tus padres, vos y tus hijos puedan desarrollarse, mientras que ellos fueron cambiando la mano ejecutora de su ilimitada ambición? Es demasiado complicado ver que entre 2003 y 2015 logramos salir de esa crisis incomparable y que todos, absolutamente todos los indicadores económicos, financieros y sociales mejoraron, que éramos la nación más desendeudada del planeta y que teníamos la potestad de promulgar nuestras leyes y disponer de nuestro presupuesto sin depender de las decisiones de terceros. ¿Y sabes por qué? Por las correctas aplicaciones de las políticas de Estado y la acertada intervención del Estado en los mercados. ¿Y qué pasó? Te cansaste de la presidenta en cadena nacional, explicándote lo que los otros medios, todos los medios concentrados y de comunicación te ocultaban o te deformaban. Se creó el partido judicial, que junto con los medios pasaron a ser la nueva herramienta de ellos en lugar de los militares. Y te hicieron creer que a Nissan lo había asesinado un comando venezolano iraní entrenado en Cuba. Y votaste a un infradotado que ni siquiera sabe leer. El que junto a una banda de delincuentes y fascistas que hicieron sus negocios nos ocasionaron un retroceso de difícil cuantificación en todos los aspectos. Y además nos endeudaron por 100 años. Tan cerrada es tu visión
que no ves que el estallido del 2001 va a ser una fiesta de cumpleaños comparado con lo que se viene si gana la derecha en las próximas elecciones? Y como siempre, vos no te vas a hacer cargo. Y los muertos los vamos a poner nosotros. Basta por hoy, me estoy poniendo demasiado serio. Como te venimos diciendo, podemos soñar con un futuro lleno de lujos o vivir el sueño de la justicia social. Por hoy no te jodemos más. Analizá lo que te contamos y comentá o preguntanos vía mail a loshijosdekeynes@gmail.com. Trataremos de encontrar la manera de responderte y si querés, proponernos temas. Te escucharemos. Si te gustó, no dejes de darle like, suscribite y toca la campanita. Así te llegan las notificaciones. No te olvides. Chao. Hasta la semana que viene. Yo soy La Morsa, ellos son los hijos de Keynes y estos son los micrófonos corbateros. ¡Viva Perón!